Matones atormentan a una chica negra. Ella hace una llamada y un helicóptero del FBI aterriza en la escuela. El auto se deslizaba por la carretera, un susurro de neumáticos sobre el asfalto, mientras el paisaje se desplegaba en tonos verdes y ocres. Bella, con sus 13 años y un alma que ya cargaba el peso de incontables nuevos comienzos, observaba el mundo pasar por la ventana. Washington. El nombre sonaba como una promesa de paz, un refugio bucólico con sus casas de cercas, blancas y jardines impecables. Pero para Bella, cada nueva ciudad era solo un nuevo escenario para la misma obra, la de la forastera, la de la chica que llegaba e, inevitablemente, se iba. Su madre, Megan, una enfermera con manos que curaban y una sonrisa que intentaba disimular su propio agotamiento, conducía en silencio. La mudanza a Washington no había sido una elección, sino una imposición, una oportunidad de trabajo irrecusable en un hospital local, un nuevo comienzo que Megan esperaba que fuera, finalmente, estable. ¿El padre de Bella? Él estaba en misión, como siempre. Una frase vaga, un velo de misterio que Bella había aprendido a no cuestionar, a no compartir. Su padre, el agente Wilson Johnson, era una sombra constante en su vida, una presencia poderosa, pero distante, que se manifestaba en llamadas cortas y enigmáticas, y en la certeza de que siempre estaba observando. El nuevo hogar era una casa modesta pero acogedora, en un barrio donde el silencio era casi palpable. Demasiado silencio, pensó Bella. Un silencio que parecía esconder secretos, no solo paz. Ya se había mudado 3 veces en los últimos 5 años. Cada escuela, un nuevo desafío. Cada adiós, una cicatriz. Su madre sabía, sin que se dijera una palabra, la carga que Bella llevaba. La mañana del lunes llegó con la promesa de un sol tímido. Bella se puso el uniforme de la BH School, un blazer azul marino y una falda a cuadros que parecían gritar novata, y bajó a desayunar. Megan la esperaba con una taza de té humeante y una mirada que intentaba infundirle valor. «Todo va a estar bien, mi amor. Solo sé tú misma». Bella asintió, con un nudo en la garganta. Ser yo misma era el problema. Ella era callada, observadora, con un mundo interior demasiado vasto para los pasillos estrechos de una escuela nueva. La BH School era imponente, con sus ladrillos rojizos y ventanas altas. No era el clima lo que la hacía fría, sino la atmósfera. Un aura de juicio flotaba en el aire, y las miradas de los estudiantes, como haces de láser, barrían a cada recién llegado. Cuando Bella entró, acompañada por la secretaria de la dirección, todos los ojos se volvieron hacia ella. Un silencio pesado cayó sobre el vestíbulo, roto solo por el eco de sus propios pasos. Ella es Bella Vance, nuestra nueva alumna de 8º grado. Ya espero que la reciban bien, dijo la secretaria, su voz un poco forzada antes de dejarla en la puerta del salón. Bella entró, sintiendo el peso de cada mirada. No hubo sonrisas, ningún hola, solo susurros ahogados, como el crujido de hojas secas. Encontró un pupitre vacío al fondo del salón, un refugio temporal. Fingió no notar las miradas, la curiosidad mezclada con algo más sombrío. Durante la clase, intentó concentrarse, pero la sensación de ser una pieza fuera de lugar era abrumadora. Cuando levantó la mano para una pregunta, el profesor solo señaló el pizarrón, sin siquiera desviar la mirada. Era como si fuera invisible, o peor, una inconveniencia. En el recreo, Bella se refugió en el rincón más alejado del patio, su almuerzo intacto. Observaba a los grupos formarse, las risas, los abrazos. Todos parecían tener sus lugares definidos, sus tribus. Ella no pertenecía a ninguna. Pero estaba bien, ya había pasado por esto antes. Lo que no sabía era que, en la BH School, la indiferencia era solo el preludio. Los primeros días fueron un delicado baile de discreción. Bella llegaba a tiempo, entregaba las tareas, evitaba el contacto visual prolongado, pero incluso su quietud parecía ser una afrenta. Era como si su mera presencia perturbara el orden establecido. Al tercer día, al llegar al salón, notó el
Mensaje garabateado en su pupitre con marcador permanente. Vuelve a tu agujero. Pasó la mano por encima, limpió con la manga de su sudadera, se sentó. Fingió no ver, pero sintió. La tinta, aunque borrada, parecía quemar bajo sus dedos. Durante las clases, cuando intentaba participar, venían las risas, no fuertes, pero lo suficiente para que ella las percibiera, como pinchazos de aguja. Un día, pidió prestada una goma de borrar, y la chica de al lado fingió no escuchar, con los ojos fijos en su cuaderno. En el almuerzo, la exclusión se hizo aún más explícita. Bella se acercó a una mesa donde dos chicas conversaban animadamente. «Hola, ¿puedo sentarme? ¿Aquí?», preguntó con la voz apenas audible. Se miraron con una sonrisa maliciosa en los labios. Una de ellas, una rubia de ojos fríos, respondió: «Ay, disculpa, ya está reservado. Para alguien que realmente pertenece aquí». Bella miró a su alrededor. La mesa estaba vacía. Ella solo asintió, con el corazón oprimido, y se alejó, sentándose, sola una vez más. Con el tiempo dejó de intentarlo. Las miradas se volvieron más pesadas, no de curiosidad, sino de escrutinio, de juicio, sonrisas maliciosas, comentarios susurrados cuando ella pasaba. Y nadie hacía nada. Ni los compañeros, ni los profesores, ni la dirección. Era un silencio cómplice, un permiso tácito para la crueldad. Bella llegaba a casa y decía que el día había sido normal. Megan, agotada de su turno, sonreía y decía que se sentía orgullosa. Pero por la noche, en su habitación, Bella escribía, no en un diario común, sino en un cuaderno de tapa oscura, con páginas numeradas y una caligrafía minuciosa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. No quería problemas, no quería parecer débil. Solo quería que alguien notara, que alguien hiciera algo, pero nadie lo hacía. Y fue allí donde comenzó a entender que, en la BH School, la soledad podía ser más cruel que cualquier ofensa. Y lo peor, ella lo sabía, aún estaba por venir. En la tercera semana, Bella ya había mapeado los rostros. No sabía todos los nombres, pero reconocía a los grupos. Principalmente a ese grupo. No solo eran populares, eran la realeza de Washington, hijos de influyentes agricultores, empresarios locales, gente que frecuentaba los mismos clubes exclusivos y se movía por los pasillos con la confianza inquebrantable de quien sabe que está por encima de cualquier consecuencia. En el centro de este universo gravitaba Caleb Stone, hijo del propio director de la escuela. Rubio alto, con una mirada de superioridad que nunca vacilaba. Cuando él reía, los demás reían. Cuando él lanzaba una mirada de desaprobación, todos imitaban. Caleb era el tipo de alumno que podía olvidar un trabajo, faltarle el respeto a un profesor o ausentarse de clase sin sufrir ninguna reprimenda. Bella notó que él la observaba desde el primer día, no con interés, sino con una extraña fijación, como quien estudia una anomalía. En el pasillo, él pasaba y susurraba, con la voz baja pero cargada de una ironía cortante: «Cuidado de no perderte, novata. Este lugar no es para los débiles». Las palabras eran calculadas, lo suficientemente crueles para herir, pero lo suficientemente sutiles para ser disfrazadas como broma. Sus amigos reían. Uno de ellos, un chico corpulento llamado Max, llegó a empujar el cuaderno de Bella de su pupitre durante la clase. Cuando ella se agachó para recogerlo, el profesor lo ignoró por completo. «Levántate y vuelve a tu lugar», fue todo lo que dijo. A la salida, Bella encontró su casillero abierto, los libros cambiados de lugar. Nada había sido robado, pero el mensaje era claro. Podían entrar, podían invadir su espacio, podían hacer lo que quisieran. Ella intentaba no reaccionar, guardaba todo. La mirada de Caleb, los susurros de Grace y Abigail, dos chicas que siempre hacían bromas disimuladas en la cafetería, las risas ahogadas cuando ella pasaba. Una tarde, en la clase de ciencias, Caleb se acercó con una sonrisa burlona y susurró: «Deberías agradecer, podríamos hacer mucho peor». Bella se congeló. No sabía qué responder, solo bajó los ojos, se tragó la rabia y anotó esa frase en su cuaderno oscuro. Esa noche,
Comenzó a grabar audios en una pequeña grabadora digital, describiendo todo. No era para publicar, ni para mostrar, era para guardar, porque en el fondo, ella sabía que tarde o temprano alguien tendría que escuchar, pero hasta entonces estaba sola. Era un miércoles lluvioso cuando Bella sintió que algo era diferente. No era solo el clima, era la forma en que los estudiantes la miraban en el pasillo. Había un aire de anticipación, como si estuvieran esperando que algo sucediera. A la hora del recreo, Bella caminó hacia la cafetería con los auriculares puestos, intentando amortiguar las miradas. Pero tan pronto como entró, se dio cuenta de que su bandeja de almuerzo no estaba donde la había dejado. Miró a su alrededor buscando. Entonces vio a Caleb. Él reía sosteniendo su bandeja con una sola mano, como un trofeo. ¿Perdiste algo, novata?, dijo él, antes de dejar que la bandeja se deslizara lentamente al suelo. La comida se esparció. Estallaron las risas, aparecieron los celulares filmando. Pero nadie hizo nada, ni los profesores que estaban cerca. Uno de ellos solo miró, luego giró la cara y siguió comiendo. Bella se quedó parada por un segundo, respiró hondo y se fue sin decir una palabra. En el baño, se encerró en una de las cabinas. No lloró, solo apoyó la cabeza en el azulejo frío y se quedó allí, intentando entender por qué era tan fácil para la gente ignorar lo que veían. En los días siguientes, las provocaciones se intensificaron. Pero lo peor no era lo que hacían, era lo que no hacían. Profesores poniendo los ojos en blanco, empleados riendo con ellos, alumnos fingiendo no ver. Una vez, llegó al salón y encontró el pizarrón con la frase «Gente como tú no dura aquí». El profesor de historia entró, leyó aquello, lo borró y comenzó la clase como si fuera solo un martes cualquiera. Bella comenzó a registrar todo. Escondía la grabadora en el bolsillo de su chaqueta y registraba conversaciones, comentarios, hasta el sonido de las risas. No quería venganza, quería pruebas porque en el fondo ella ya sabía. Si se lo contaba a alguien, dirían que estaba exagerando. Una noche, sentada en la cama, escribió en su cuaderno: «Lo más doloroso no son las palabras, es el silencio de quien ve y elige no hacer nada». Y aún en ese momento de soledad, ella todavía creía que alguien, algún día, haría lo correcto, solo que no imaginaba quién sería. El viernes de esa misma semana, Bella se despertó con una sensación diferente en el cuerpo. Era como si el cansancio ya no fuera solo físico, era emocional, espiritual. Ya no esperaba que el día fuera bueno, ya no creía que alguien fuera a cambiar de actitud. Pero aún así, fue a la escuela, porque rendirse no era una opción. El 2600 día parecía seguir como los otros, hasta que, durante el segundo recreo, fue a su casillero a buscar un libro para la siguiente clase. Al abrir la puerta metálica, sintió que alguien se acercaba por detrás. En cuestión de segundos, fue empujada con fuerza dentro del armario de material de limpieza, al final del pasillo lateral, donde casi nadie pasaba. La puerta se cerró con un estruendo. Encerrada. Silencio total. Allí dentro, el espacio era estrecho, oscuro, con olor a producto de limpieza y moho. Bella golpeó la puerta. Intentó forzar la manija. «Oye, ¿hay alguien ahí? ¡Abre la puerta!», gritó con la voz temblorosa. Nadie respondió. El tiempo pasó lentamente. Los minutos parecían horas. Se sentó en el suelo frío, abrazada a sus propias piernas. En la oscuridad, sentía el corazón latiéndole en el cuello. No lloró, pero tembló. El sonido de la vida fuera de ese armario. Pasos apresurados, voces distantes, el timbre de la siguiente clase. Todo parecía lejos, como si ella no existiera para nadie allí. Fue solo cuando una empleada de limpieza pasó por el pasillo y escuchó un leve ruido proveniente de la puerta que la abrió. «¿Qué haces ahí dentro, niña?». Bella salió tambaleándose, sudorosa, pálida, con la mirada vacía. Fue sin querer. Mintió. En la siguiente clase, nadie habló del incidente. Ni los alumnos, ni los profesores. Pero ella lo sabía. Ellos lo sabían. Al final del día, al llegar a casa,
Bella fue directamente a su habitación. Se sentó en la cama, sacó el celular del bolsillo y miró la pantalla por unos segundos. Respiró hondo. Por primera vez en semanas, hizo algo que evitaba desde el principio. Marcó un número. Esperó. Del otro lado, una voz firme contestó. «Hola, hija». «Papá». Pasó de nuevo, una pausa. Del otro lado el silencio era diferente, cargado de una tensión contenida. «¿Dónde estás ahora?» «En mi habitación. Estoy bien. Voy a resolver esto. Sin más preguntas, sin pánico, solo certeza». Bella colgó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un tipo diferente de alivio. No tenía idea de lo que su padre planeaba, pero algo dentro de ella decía, las cosas van a cambiar. La llamada duró menos de 30 segundos, pero fue suficiente. A cientos de kilómetros de allí, en un complejo discreto y sin identificación aparente, el hombre que contestó la llamada de Bella se levantó de la silla en silencio. Su nombre era Wilson Johnson, pero en el ambiente en el que operaba, era conocido solo como el Guardián. Desde hace más de 2 décadas, Johnson dedicaba su vida a la seguridad nacional, un especialista en operaciones tácticas e inteligencia, acostumbrado a lidiar con amenazas que pocos siquiera imaginaban. Su rutina era un laberinto de información clasificada, misiones de alto riesgo y decisiones donde cada segundo contaba. Pero esa tarde, la amenaza era diferente. Era personal. Mientras observaba un monitor que mostraba imágenes de satélite en tiempo real, se quitó discretamente el auricular. La sala, antes llena del zumbido constante de computadoras y el murmullo de voces, pareció congelarse. «Pasó de nuevo», dijo él con la voz baja, pero con una gravedad que hizo que un agente más joven se acercara. «¿Con su hija, Guardián, Johnson?» Solo asintió. No hubo gritos, ni discusiones, ni amenazas vacías. Solo una determinación fría e inquebrantable. Caminó hasta una pequeña sala reservada, un santuario de privacidad en medio del caos controlado de la agencia. Cerró la puerta con un suave clic y tomó su celular personal. Con unos pocos toques accedió a un grupo privado de mensajes cifrados. Escribió: «Extracción escolar. Ubicación: Washington. Protocolo 7. Discreción absoluta. Prioridad alfa». Luego, que llamó a uno de sus contactos más antiguos, una voz que conocía desde hacía años, forjada en incontables operaciones conjuntas. «Tengo un asunto personal. Necesito transporte aéreo rápido. Secreto total». Del otro lado, un instante de silencio, una pausa que pareció durar una eternidad. Después, la respuesta, concisa y sin cuestionamientos. «Entendido. Lo encuentro en la base en 40 minutos». Johnson miró el reloj. Se cambió el traje oscuro por una chaqueta táctica sin identificación. Guardó el celular en un compartimento sellado y tomó una pequeña carpeta. Dentro de ella no solo había documentos, sino registros, imágenes, audios, pruebas silenciosas que su hija, con una perspicacia que lo llenaba de orgullo y preocupación, había estado enviando estratégicamente desde el primer día de clases. Sí, él lo sabía, siempre lo supo, pero Bella le había pedido: «Papá, déjame intentarlo». «Sola», él respetó, hasta ahora. En la pista de aterrizaje reservada, un helicóptero negro, imponente y sin insignias, ya esperaba. El zumbido constante de las hélices parecía un presagio. Johnson subió a bordo, con la mirada fija en el horizonte. En su mente, solo una frase resonaba, clara e innegociable: «Si la escuela no la va a proteger, yo lo haré». La mañana del martes, la rutina en la BH School seguía como siempre. Los grupos se formaban en el patio, las conversaciones giraban en torno a los mismos asuntos triviales, y Bella, como en los otros días, caminaba sola por el pasillo central. Pero por dentro algo en ella era diferente. No había miedo, no había una expectativa ansiosa, había certeza. Desde la llamada con su padre, una quietud se había instalado en su pecho. Ella sabía que él vendría, no porque ella lo pidiera, sino porque él siempre supo el momento adecuado para aparecer. Mientras las clases transcurrían normalmente,
un sonido distante comenzó a extenderse por el cielo de Washington. Al principio, un zumbido grave, rítmico, casi imperceptible, pero, con el paso de los segundos, el sonido se hizo más cercano, más fuerte. Las ventanas de los salones de clase comenzaron a vibrar. Los alumnos se miraron curiosos. «¿Qué ruido es ese?», susurró alguien. «Parece un helicóptero. ¿Será del hospital?». El sonido aumentaba, transformándose en un rugido ensordecedor. Algunos corrieron a las ventanas con los ojos muy abiertos. Los profesores salieron de los salones para ver qué estaba pasando. En el campo de fútbol, las hojas comenzaron a girar en remolinos, impulsadas por el viento provocado por las hélices. Un helicóptero negro, imponente, sin marcas aparentes, descendía con una precisión quirúrgica en el patio de la escuela. Nada de sirenas, nada de alboroto, solo una presencia abrumadora. En la oficina del director, el principal Andrew Stone, padre de Caleb, se levantó de la silla, con el rostro pálido. «Alguien dígame ahora qué está pasando», exigió, con la voz entrecortada. Los empleados corrían de un lado a otro. El coordinador académico intentó llamar a la policía local, pero la línea parecía congestionada. Nadie sabía quién estaba dentro de esa aeronave, pero todos sentían que era algo serio. Cuando el helicóptero tocó tierra, 2 puertas se abrieron. Descendió solo una figura, Wilson Johnson, sin ostentación, sin escolta visible, sin uniforme oficial. Vestía una chaqueta oscura, jeans y una mirada que nadie se atrevía a sostener por mucho tiempo. Caminó con pasos firmes hacia la entrada principal de la escuela. Un aura de autoridad silenciosa lo envolvía. Bella lo vio de lejos parada cerca del bebedero. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de un alivio profundo y abrumador. Ella lo sabía. A partir de ahí, ya no estaba sola. Johnson entró por la puerta principal de la escuela sin prisa. Sus pasos resonaban en los pasillos ahora silenciosos. Profesores, alumnos e incluso los inspectores solo observaban paralizados. Algunos intentaban entender qué estaba pasando, otros solo sentían el peso de la presencia de ese hombre. En el vestíbulo central, Bella lo esperaba. Estaba parada, quieta, con los ojos fijos en él, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando su padre se detuvo frente a ella, por un segundo, los dos se quedaron allí en silencio. Ella quería sonreír, quería correr, pero solo podía mirarlo, como si dijera, «¡Viniste!». Él extendió los brazos y ella se lanzó a su abrazo. El tipo de abrazo que contiene todo lo que las palabras no pueden expresar. Detrás, algunos alumnos observaban sin entender mucho, pero quien presenciaba esa escena lo sentía. Era como si una fuerza invisible acabara de instalarse allí. Acto seguido, la secretaria de la dirección apareció nerviosa. «Señor, el director lo está esperando, pero le pide que se identifique, por favor». Johnson levantó un pequeño estuche de cuero y mostró una credencial. No había logotipo, estampado ni colores llamativos, solo el escudo federal y un nombre: Wilson D. Johnson, Unidad de Operaciones Estratégicas. La mujer abrió los ojos de par en par. Un momento, por favor». En menos de 2 minutos, Johnson estaba en la oficina del director con Bella a su lado. El principal Andrew Stone, visiblemente desconcertado, intentaba mantener la compostura. «Señor Johnson, mire, no me informaron que su hija estaba pasando por problemas tan graves aquí. Si lo hubiera sabido antes, ciertamente». Johnson lo interrumpió, con una voz firme y baja que cortaba el aire como una cuchilla. «Usted lo supo varias veces. Solo eligió no hacer nada». Abrió la carpeta de cuero y puso sobre la mesa una secuencia de pruebas: capturas de pantalla de mensajes anónimos enviados a Bella, audios con insultos grabados en el salón de clases, imágenes del pupitre rayado, grabaciones discretas hechas por ella en el pasillo y en el baño, un informe firmado por una psicóloga que la atendió en las últimas semanas, describiendo los impactos emocionales del ambiente escolar. El director leyó en silencio. El peso de lo que estaba allí era incontestable. Esto pudo haberse resuelto con una conversación, señor Johnson».
Creo que traer un helicóptero federal fue una exageración. Johnson lo miró a los ojos, la intensidad de su mirada casi palpable. ¿Sabe cuál fue la exageración, director? Dejar que una niña sufriera durante semanas, mientras los adultos fingían no ver. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Bella se mantuvo firme. En ningún momento levantó la voz, ni lloró. Solo observaba todo con una mirada tranquila. Era como si, por fin, alguien le hubiera devuelto su voz sin que ella necesitara gritar. El director intentó argumentar, pero Johnson ya se había levantado. No vine a pedir un favor, vine a garantizar lo que ella tiene derecho: respeto, seguridad y dignidad. Tomó la mano de su hija y salió, dejando sobre la mesa copias de toda la documentación. No hubo aplausos, no hubo escándalo, solo una certeza: a partir de ese día, todo cambiaría. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, pero el ambiente en la BH School era denso. La presencia de un helicóptero aterrizando en el patio de la escuela el día anterior todavía estaba en boca de todos, pero nadie hablaba en voz alta, nadie se atrevía a hacer bromas. Era como si un nuevo código silencioso se hubiera instaurado allí dentro. Bella entró por los mismos portones, usaba la misma mochila, los mismos pasos, pero ahora las miradas ya no eran de desprecio, eran de duda, de respeto contenido y, para algunos, de un miedo palpable. Ella sintió el peso diferente en el aire. Por primera vez los susurros no la alcanzaban como flechas. Ahora parecían esconderse detrás de las puertas. Los matones que solían reírse de ella en el pasillo cambiaron de camino. Caleb, el líder del grupo, no apareció esa mañana. Decían que fue una separación voluntaria, pero nadie comentó el motivo y todos lo sabían. La coordinadora pedagógica comenzó a circular por los salones, observando discretamente el comportamiento de los alumnos. Los inspectores fueron instruidos para supervisar los recreos con más atención y, sin ningún anuncio formal, una serie de carteles comenzaron a aparecer en los murales de la escuela. El respeto no se discute, se practica. El silencio de quien ve también lastima. La dignidad no es un privilegio, es un derecho. Las palabras resonaban, pero más que eso, los gestos cambiaron. A la hora del almuerzo, una chica de 9º grado de cabello castaño y ojos curiosos arrastró la silla junto a Bella en la cafetería. «Hola, ¿puedo sentarme aquí?» Bella solo asintió, con un ligero temblor en las manos. La chica se quedó allí en silencio, sin forzar una conversación, solo una presencia discreta. No quería parecer forzada, solo quería, de alguna manera, estar cerca. En el pasillo, un chico más joven dejó caer su mochila. Bella ayudó a recoger los cuadernos. Él sonrió, una sonrisa genuina, y dijo: «Gracias, parecía poco, pero en esa escuela era un nuevo comienzo». En la última clase del día, la profesora de literatura elogió un poema que Bella había entregado la semana anterior. «Sensible, sé verdadero y valiente, como la autora», dijo la profesora con una mirada que encontró la de Bella. Bella no sonrió abiertamente, pero sus ojos brillaron discretamente. ¿Qué había cambiado? Nada en la estructura, todo en las personas. Bella no se volvió popular, no se volvió un símbolo, ni lo buscaba. Solo pasó a ser lo que siempre mereció ser, respetada. Y aún sin decir una palabra sobre lo que había sucedido, todos entendieron una cosa: ella ya no estaba sola. Esa noche, sentados en el porche de casa, padre e hija compartían un silencio que lo decía todo. El helicóptero ya había regresado a la base. Los agentes habían regresado a sus funciones. Pero la presencia de Wilson allí permanecía, sólida y reconfortante. Él miraba el patio, tomando un café simple. Bella, a su lado, jugaba con los cordones de sus tenis, pensativa. «Papá», comenzó ella con la voz tranquila, casi un susurro, «¿por qué no hiciste de esto un escándalo? ¿Por qué no llamaste a la prensa? ¿No lo publicaste en ninguna red? ¿No se lo contaste a nadie?» Wilson pensó por un instante, con los ojos fijos en el horizonte, como si buscara la respuesta en las estrellas.
porque no necesitas que el mundo entero sepa lo que viviste, Bella. Solo necesitabas que alguien creyera en ti y se encargara de esto como debía. Ella lo miró en silencio. Fue allí donde entendió lo que su padre había hecho. No fue sobre mostrar fuerza bruta o poder. Fue sobre protegerla con dignidad, con la discreción de un guardián que actúa en las sombras, asegurando que la justicia prevalezca sin alboroto innecesario. Ninguno de los dos dijo nada más por unos minutos. Después, él se volvió hacia ella con una leve sonrisa en los labios. ¿Estás bien ahora? Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa ligera, pero que le llegaba a los ojos. Sí, por primera vez, de verdad lo estoy. Esa noche, Bella durmió temprano. Durmió en paz, sin miedo a la mañana siguiente, sin pensar en disimular su propia existencia. Y cuando llegó el lunes, se despertó con algo nuevo en el pecho, orgullo de ser exactamente quien era. A veces, la justicia no hace ruido. A veces, los verdaderos héroes no usan capa. Visten coraje, se mantienen firmes y aparecen cuando más importa. Bella no cambió el mundo, pero cambió su propio destino con valentía, dignidad y un padre que nunca dejó de escucharla. Los meses pasaron. La BH School poco a poco comenzó a transformarse. No fue un cambio radical, sino una serie de pequeñas y significativas alteraciones. El principal, Andrew Stone, bajo la presión silenciosa, pero constante, de Wilson Johnson, quien, aunque distante, mantenía un ojo discreto sobre la escuela. Implementó nuevas políticas anti-bullying. Las cámaras de seguridad fueron revisadas. Los profesores recibieron capacitación sobre cómo identificar e intervenir en situaciones de acoso. La cultura del silencio cómplice comenzó a desintegrarse, reemplazada por una atmósfera de mayor responsabilidad. Caleb Stone, después de un periodo de suspensión y sesiones obligatorias con un psicólogo, regresó a la escuela, pero su aura de intocabilidad había desaparecido. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja, sus ojos evitando los de Bella. La jerarquía social, antes tan rígida, comenzó a flexibilizarse. Los grupos aún existían, pero la línea entre ellos ya no era una barrera infranqueable. Bella, por su parte, floreció. No se convirtió en el centro de atención, ni lo buscó. Pero su quietud ahora era vista como fuerza, su observación como sabiduría. Hizo amigos, pocos, pero verdaderos. La chica de 9º grado, que se sentó a su lado en la cafetería, se convirtió en su confidente. El chico que tiró la mochila, un compañero de estudios. Bella descubrió que la verdadera aceptación no venía de la popularidad, sino de la autenticidad. Su cuaderno oscuro, antes un repositorio de penas, se convirtió en un diario de observaciones, de poemas, de reflexiones sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. La grabadora digital, antes una herramienta de prueba, ahora registraba los sonidos de la vida, las risas de los amigos, los murmullos de la naturaleza. Wilson Johnson continuó su vida de agente, sus misiones secretas y peligrosas, pero con cada llamada con Bella, con cada visita, recordaba lo que realmente importaba. La protección de su hija no era solo una misión, era su esencia. Él le había enseñado que la fuerza no estaba en gritar más fuerte, sino en tener la verdad de su lado. Y Bella, a su vez, le enseñó que incluso el más fuerte de los guardianes necesita un motivo para luchar y que ese motivo, muchas veces, reside en la vulnerabilidad y la dignidad de quien se ama. La historia de Bella Vance no se convirtió en una leyenda en la BH School. No hubo monumentos ni discursos, pero el eco de su coraje y la intervención silenciosa de su padre reverberaron por los pasillos, cambiando la vida de muchos, aunque nunca supieran el nombre del helicóptero negro que aterrizó ese día. Era un recordatorio sutil, pero poderoso, que la oscuridad del silencio puede ser rota por la luz de la verdad, y que a veces la mayor justicia se hace sin alboroto, solo con la certeza de que alguien, en algún lugar, está cuidando. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo, mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda,
Cada historia de superación inspira a cientos de otras, y juntos podemos construir un país más justo e igualitario. Suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes, que inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es un lugar de victoria. Nunca dejes que te digan lo contrario.